tengo unos 20 minutos para aprenderme la mitad de este tema. Que es, a ver, ¿cómo es? Habla de Gell-Mann, sí, que es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Toda la legislación como siempre, el enfoque, características, propuesta de intervención educativa, contribución al desarrollo de las competencias, vale, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, relación con otras áreas del currículo, bien, vale, son 9, lo veo factible, se parece muchísimo, pero muchísimo al tema de sociales, al tema 7, 6, el de naturales. Bueno, empezamos. Empezamos como siempre. Son muchos los autores que hacen referencia a la importancia de las matemáticas. Entre ellos podemos encontrar a Gell-Mann, quien dice que es la ciencia de lo que podría haber sido, o de lo que podría haber sido o podría ser, ¿vale? Es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Por lo que también podría simular el paso del alumno por la educación, ya que debemos lo que supone un cambio de lo que podría haber sido si no hubiera pasado por este proceso, así como de lo que va a ser. La Ley Orgánica 3/2020 del 9 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de educación en adelante, o sea, la LOE en adelante, LOE consolidada, establece en su artículo 18 la nueva organización de etapa, entre las que de etapa las áreas que conforman la educación primaria, entre las que se encuentra la de este tema, que es el área de matemáticas. Además, en su artículo 16 establece que la finalidad de la educación primaria es la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, claro, es que como no lo digo porque digo, es lo de siempre. El sentido artístico, la creatividad y la afectividad con el fin de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo del alumnado, así como para prepararles adecuadamente para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria, por lo que también desde la legislación se establece la importancia de las matemáticas. Continuando con la legislación, nos encontramos con el Real Decreto 984/2021 del 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación y promoción de la educación primaria. En su artículo 3 se señala que se tomarán como referente los criterios de evaluación los así establecidos en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico para la educación primaria. Por su parte, dentro del Decreto 89/2014 del 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo básico de la educación primaria. Se encuentran los contenidos y criterios los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto 984/2021 relacionados con el bloque de contenido que se tratará. El área de las matemáticas en la educación primaria, enfoque, características y propuesta de intervención. El enfoque del área de las matemáticas deriva del análisis del Real Decreto 126/2014, 28 de febrero, ya mencionado anteriormente.
Cabe destacar que las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, ¿vale? Asociados a los números y las formas, y constituyen una forma de analizar situaciones. Se identifican con la deducción, la inducción, la estimación, ¿vale? Es un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, y constituyen una forma de analizar, voy a poner una jeringuilla, de analizar situaciones. Se identifican con la deducción, la inducción, la estimación, etc. Nos permiten analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad para obtener información y conclusiones. Todo ello se refleja en su doble función, su utilidad en otros ámbitos y sus aportaciones a la formación intelectual general. No sé si se escucha, pero tengo un hambre. Vale, entonces el enfoque de las matemáticas deriva del análisis del Real Decreto 126. Cabe destacar que las matemáticas son un conjunto de saberes relacionados con los números y las formas, y constituyen una forma de analizar situaciones. Se identifica con la seriación. La seriación es la deducción, la inducción, la estimación, etc. Nos permite analizar los fenómenos. Voy a poner estrella fugaz porque es lo que tengo en otro sitio. Los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, ¿no? ¿Sí? Para obtener información y conclusiones, ¿vale? Nos permite analizar la realidad para obtener información y conclusiones. Todo ello se refleja en su doble función, tanto servir para otros ámbitos como sus aportaciones a la formación intelectual general. Bien, pasamos. En la educación primaria se busca una alfabetización numérica, la cual para conseguirla es necesario dominar los algoritmos del cálculo escrito y actuar con confianza ante los números y las cantidades, ¿vale? Se busca la alfabetización numérica, la cual para conseguirla es necesario dominar los algoritmos de cálculo escrito y actuar con confianza ante los números y las cantidades, ¿vale? Dominar los algoritmos del cálculo escrito y actuar con confianza frente a los números. Características. Posee un enorme poder como instrumento de comunicación conciso y sin ambigüedades, ¿vale? Enorme poder como instrumento de comunicación. Se caracteriza por su precisión, por su carácter formal y abstracto. Es abstracto por su naturaleza deductiva y por su organización. Existe una relación entre sus diferentes partes. En cuanto a la utilización de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en campos distintos o con propósitos diferentes. Vale, tenemos lo de poseer un enorme poder como instrumento de comunicación conciso y sin ambigüedades, que se caracteriza por su precisión y su carácter formal y abstracto, por sus inicios, por su naturaleza deductiva y su organización. Y luego existen numerosas relaciones entre las diferentes partes, entre sus diferentes partes, en cuanto a la utilización de estrategias o procedimientos generales, que pueden utilizarse para campos distintos o iguales, y con propósitos diferentes. Otra es la dualidad desde la que permite contemplar la realidad, favorecer el desarrollo integral y especialmente la adquisición de capacidades cognitivas, y su finalidad pragmática o utilitaria. O sea, pues características, pues es un gran instrumento de comunicación sin ambigüedades, que se caracteriza por ser preciso y por el carácter formal, y abstracto por su naturaleza deductiva y por su organización.
La relación existe entre sus diferentes partes, una relación. Existen relaciones entre sus diferentes partes en cuanto a la utilización de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en campos y con propósitos distintos. Luego, otro factor es la dualidad, desde la que permite contemplar la realidad, favorecer el desarrollo integral y especialmente la adquisición de conocimientos cognitivos y que es su naturaleza, o sea, su finalidad utilitaria. Propuesta de intervención educativa. Según Cole, el proceso educativo tiene que permitir al alumno ir del nivel de desarrollo potencial ir del nivel potencial a nivel de desarrollo real. Para esta propuesta se plantean los siguientes principios metodológicos: procesos de referencias, conocimientos previos, atención a la diversidad, motivación, partir de la manipulación. Esta área es esencialmente experimental. Por ello se tomará como referencia para los contenidos aquello que les resulte familiar y cercano. Además, el aprendizaje de las matemáticas se llevará a cabo utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida cotidiana. Vale, es esencialmente experimental. Experimental, decía, ¿verdad? Sí. Por ello se tomarán como referente los ámbitos más cercanos de los alumnos y que se utilizarán los contextos familiares y tal. Algunos recursos y estrategias que se llevarán a cabo en la enseñanza de los 5 bloques de contenidos establecidos en el área son los siguientes. Bloque 1. Números y operaciones. Los naturales se realizan simultáneamente, que son los números naturales, se realizan simultáneamente, ampliando la dificultad de estas operaciones a medida que incrementa la magnitud de los números. Para las operaciones, que la suma vaya unida a la resta, la multiplicación a la división. Luego, bloque 2, magnitudes y medida. Consiste en qué, cómo y qué medir. Además de desarrollar la comprensión de magnitudes y conocer los instrumentos de medición. Una propuesta para el tratamiento de la medida es ir de lo concreto a lo abstracto y de lo fácil a lo difícil. Bloque 3, geometría. Su aprendizaje se logra estableciendo constantes relaciones con el resto de bloques y con otros ámbitos y llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica. Y luego, bloque 4, estadística y probabilidad, adquieren su pleno significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican otras áreas de conocimiento. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones. Bloque 5, procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Este será la columna vertebral del resto de los bloques. Vale. Tenemos pensar no está grabando. El bloque 1, números y operaciones. Bloque 2, magnitudes y medida. Bloque 3, geometría. Bloque 4, estadística y probabilidad. Y bloque 5, procesos, métodos y actitudes en matemáticas. En bloque 1, números y operaciones, son los números naturales, se realizan simultáneamente al de las operaciones, ampliando la dificultad de estas a medida que se van haciendo cada vez más, que se incrementa la magnitud de los números. Además de ir unidas las operaciones, la suma a la resta, la multiplicación a la división. Bloque 2, magnitud y medida, consiste en qué, cómo y qué medir y con qué medir, además de desarrollar una comprensión de las magnitudes y conocer los instrumentos de medida. Una propuesta para el tratamiento de la medida es ir conociendo, es ir de lo concreto a lo abstracto y de lo fácil a lo difícil. La geometría, su aprendizaje se logra con la relación del resto de los contenidos. A ver, es que lo estoy diciendo un poco
como si no lo estoy haciendo bien. Vamos a ver. El bloque 1 son los números y las operaciones, los números naturales. Y estos se realizan simultáneamente a las operaciones. O sea, mientras se enseñan los números, enseñas a sumar, a restar, multiplicar y dividir. Y se va haciendo más difícil a medida que se incrementan las magnitudes. Luego, el bloque 2, magnitudes y medidas, que enseña qué medir, cómo medir y con qué medir. Y además desarrolla la comprensión de magnitudes y conocer los instrumentos de medición. Una propuesta para el tratamiento de la medida es ir de lo abstracto a lo concreto, o sea, de lo concreto a lo abstracto y de lo fácil a lo difícil. La geometría su aprendizaje se logra estableciendo constantes relaciones con el resto de los bloques y con otros ámbitos. Y llegar al concepto a través de modelos reales, ¿vale? Para su adquisición se emplean las relaciones con otros bloques. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría y lo sé. Cierrame la puerta. Ya. Bloque 4, estadística y probabilidad, adquieren su pleno significado cuando se presentan en conexión con actividades que implican otras áreas de conocimiento, igual que antes. En conexión, voy a poner lo del wifi, actividades que implican otras áreas de conocimiento, con una C. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de informaciones. Y el bloque 5, procesos, métodos y actitudes matemáticas, este será la columna vertebral del resto de los bloques. Vale, queda contribución del área al desarrollo de las competencias básicas, aproximación al concepto, que lo es según el actual concepto anteriormente se define como competencia, la definición de competencia, lo de integrar, vale. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque tengo que ir a buscar a mi hermano.